¿Qué tal mis maquinitas tecnológicas? Soy Tony de Tech Machine y bueno, seguimos con el mini curso de electrónica básica, el cual, bueno, va dirigido para principiantes, niños de primaria, secundaria, chicos de preparatoria y para aquellos que quieren escoger alguna carrera en específico para ya ir a la universidad. Bueno, esta es una de las opciones, que es ingeniería electrónica. Espero les guste. Compartan el video para que pueda llegar a muchas más personas que estén interesados en esta parte. Y bueno, vamos a empezar. El tema de hoy va a ser pues transistores. Y bueno, decimos, pues los transistores fueron inventados en 1948 y bueno, estos transistores sin duda han sido los pioneros o los principales con los cuales últimamente en la electrónica se utilizan en todo. O sea, en sí lo que fue el transistor fue el que revolucionó completamente la electrónica, ya que de aquí empezaron a surgir los microcontroladores, los chips, toda esta parte de la electrónica que ahora conocemos, los procesadores. Y bueno, pues antes tenía un predecesor que era un tubo en vacío, le llamaban antes el triodo, esto porque llevaba 3 electrodos. Y bueno, este fue inventado en 1906 por Lee Forest, y pues hacía posible que el flujo de electrones fuera controlado de una manera que pudiera amplificar también en algunos circuitos. Por eso de aquí empezaron a salir los primeros radios, que ya empezaron a utilizar los transistores, y los televisores también, al igual que las primeras computadoras y equipos de comunicaciones que se empezaron a implementar con estos triodos, que así le llamaban antes a los transistores. Bueno, en sí, bueno, la palabra transistor en sí es un acrónimo de los términos transfer y resistor, que significa como una resistencia de transferencia. Y bueno, aquí es donde se asigna de una forma genérica en un componente electrónico que tiene 3 terminales y su resistencia entre los dos, que sería el colector y emisor, que ahorita es lo que vamos a ver, depende del nivel de corriente o de voltaje que sea aplicado sobre la base. Aprovechando esta propiedad, bueno, los transistores se utilizan como amplificadores, como interruptores, fuentes de corriente controlada, como osciladores, mezcladores y pues en muchas otras aplicaciones prácticas que se van realizando con ellos, dependiendo en qué área es la que se esté utilizando. Bueno, los transistores, bueno, fueron reemplazando en este caso poco a poco los tubos de vacío en aquella época. Y bueno, aquí es donde vemos el por qué fueron reemplazándolo, ¿no? Debido a sus usos y pues las ventajas que tenía al hacer ese tipo de encapsulado que tenía, que era más pequeño. Y bueno, era pues por su larga vida útil, un bajo consumo de energía, bajo costo, el tamaño, como lo mencioné, era muy pequeño y la estructura era robusta y confiable también. Hasta aquí, bueno, espero que no haya ninguna duda, todo esté quedando claro y recuerden que con un like y una encorazona sé que me siguen apoyando, y compártanlo también. También me pueden seguir ya en YouTube, se los dejaré en un comentario para que me puedan seguir. Y bueno, ahí también están los videos en caso de que no los encuentren también aquí en Rodi JB. También existen los tipos de transistores. Recuerden que es un mini curso, no me voy a meter de lleno en cada componente, simplemente es para que los conozcan. Como aquí, bueno, en la imagen pueden ver diferentes encapsulados, eso también los voy a ir explicando.
Tenemos también los tipos de transistores, en el cual tenemos los bipolares, los FET, los JFET y MOSFET. Existen otros también que se van a utilizar, que son UJT, pero bueno, eso es dependiendo el uso que se vaya a realizar. Pero los principales con los que normalmente se trabajan en una escuela o cuando apenas vas a aprender son estos: los bipolares, los FET, JFET y los MOSFET, los cuales determinamos con su simbología, que es el NPN y PNP, el cual este se activa con un valor positivo en la base y este se activa con un valor negativo en su base. Tenemos también su nomenclatura, en el cual esta es una base, es B, C es el colector y E es el emisor, que es normalmente el drenaje en donde se va todo a tierra, como lo muestro acá de este lado. Recuerden que el funcionamiento del transistor es prácticamente como un interruptor, pero podemos amplificar ciertas cuestiones. ¿A qué me refiero? Imagínense que aquí tengo la simbología del interruptor, o un interruptor como lo tienen en su casa. Al momento en que llega aquí un voltaje, esto se cierra, ya que se satura y deja pasar la corriente eléctrica. Hay un cambio de potencial, entonces ya se puede ocupar alguna otra cosa para amplificar. Ahorita les muestro en una simulación para que lo vean. Recuerden también que esto es un semiconductor, así que es como si estuviéramos viendo un diodo con material P y N, simplemente que aquí tenemos P, N, N, P y luego N, ¿sale? El cual la base es P, el colector es N y el emisor es N. Eso quiere decir que podemos medir el voltaje de BC y BE. También eso se puede calcular y se puede verificar para hacer diferentes tipos de configuraciones con los transistores. En los transistores bipolares, bueno, son dispositivos semiconductores formados por una capa de material tipo P, que va entre dos capas de tipo N, o un material tipo N con dos a los lados de tipo P. Y pues bueno, aquí es donde podemos verificar que tenemos el transistor NPN y el PNP, el cual, bueno, la capa central, la parte del medio, se denomina como una base. La base, bueno, es sumamente estrecha y poco dopada, en este caso en relación con el emisor y el colector. Esto porque, ya que tiene a hacer una concentración muy baja de portadores, en este caso de electrones, el cual, bueno, el emisor por su parte, bueno, esta está fuertemente dopada y la concentración de portadores mayoritarios, en este caso los positivos, disponibles, supera ampliamente a lo que es la base. Del otro lado del colector está sumamente amplio y tiene una alta concentración de portadores minoritarios. A este le llamamos, bueno, el emisor, ya que este va a ir conectado normalmente siempre a tierra. De ahí encontramos lo que es la polarización y su funcionamiento de ellos dos, en donde podemos ir conectándolos y verificar cuál es el voltaje de BC y BE, dependiendo qué tipo de transistor es el que estemos utilizando. Déjenme mostrarlos. Vamos a meternos al simulador, el simulador que he estado usando, que es el Proteus. Vamos a utilizar un transistor NPN y lo vamos a utilizar como un interruptor o un transistor conmutado. El común es el 2N2222. ¿Vale? Vamos a ocupar un diodo, un N1N4004, una resistencia de 220 ohms, y un Logic
para poder activar y desactivar nuestro transistor de entrada. Sería este. Y bueno, vamos a ocupar un relay para que vean cómo es que funciona y cómo es que lo aplican como un amplificador. Vamos a meterle un poco de zoom. Conectamos el colector. El diodo lo voy a ocupar como un sistema de protección nada más, ya que la bobina, recuerden que almacena corriente y puede dispararla en cualquier momento. Vamos a ponerle la nomenclatura de PCC. Y aquí vamos a cambiarle que no sea de 12, sino que sea de 5 volts. Si quieren también un mini curso de cómo utilizar el simulador de Proteus, igual pueden colocarme ahí un comentario y con gusto les iré haciendo su mini curso de Proteus para que tengan en cuenta cómo es que se utiliza esto. Ok, estamos listos. Vamos a ponerle el play y observen cómo es que se activa nuestro relevador. Vamos a dar un poco más de zoom. Se activa esto porque si tiene un valor negativo y como es un NPN, se activa con un valor positivo siempre y cuando entre por la entrada. Voy a ponerlo con la animación para que ustedes lo puedan verificar y lo puedan ver. Ahora observen, tengo el valor positivo en la parte de arriba que va directamente al colector, pero observen que no está cerrado. Eso porque no está haciendo un cambio de potencial y el interruptor no está cerrado. Entonces no pasa a esta parte de acá. Es como si tuviésemos una resistencia de pull up para aquellos que ya conocen más o menos, pero siempre y cuando yo active esto de aquí. Yo puedo manejar 12 volts o 24 volts de este lado dependiendo lo que pueda aguantar nuestro transistor. En este caso, como es un ejemplo, son 5 volts lo que estoy metiendo y pues 5 volts lo que entra acá por su entrada. Vean cómo lo activo con un valor positivo y observen cómo se satura y entra en función ya con el emisor, cerrando el circuito y dejando pasar el valor negativo de este lado, haciendo que el relevador se active. Bueno, sigamos. Bueno, tenemos el voltaje entre el colector y el emisor, en donde esto, bueno, es el voltaje máximo que se puede aplicarse entre el colector y el emisor. Esto ya sea con la base abierta, en este caso me refiero a que esté desconectada. También tenemos el voltaje entre el colector y base. Bueno, aquí es el valor máximo o el voltaje máximo que se puede aplicar entre el colector y base, con el emisor también desconectado. La corriente entre el colector, bueno, que sería IC. Bueno, esto nada más es para que nos dice cuánto es la corriente máxima que puede pasar por el transistor, esto para no quemarlo o dañarlo. La potencia que disipa, es por eso que normalmente ya los que son más grandes como estos encapsulados tipo MOSFET o JFET tienen un metal atrás, esto para poder disipar la potencia. Esta también la podemos calcular. La ganancia en corriente, que es la HFE, bueno, a veces se amplifica la corriente de la base y bueno, y también es llamada como beta en sí esa ganancia. Existen diferentes tipos de encapsulado también, que también les voy a ir mostrando, pero antes voy a pasar con el transistor de efecto de campo.
que serían estos, los FET. Y pues bueno, con ellos se dividen en dos grupos, los cuales son los JFET, los FET o FET y los MOSFET. Estos, bueno, son semiconductores de óxido metálico, el cual se menciona a veces simplemente como MOS, y refiriéndose también a la tecnología de fabricación. Los FETs, bueno, se parecen mucho en aspecto con los transistores bipolares, ya que pueden tener este tipo de encapsulado, pero también tienen estos de acá. Es dependiendo, les vuelvo a mencionar, el uso o en donde se vayan a utilizar y la potencia que vayan a utilizar. Estos normalmente se fabrican con un material de base N o P, y al igual que el bipolar también tiene sus canales, simplemente que ahora su simbología es como esta, y tenemos este que le llamamos, en vez de colector se llama drenador, la puerta y su fuente, ya que estos se manejan por medio de por corriente, es que se activa. Para obtener correctamente, bueno, el funcionamiento de los FETs, se necesitan ser polarizados mediante dos tensiones externas, como digamos que tener aquí una fuente de voltaje y acá otra fuente diferente, así como lo hice hace un momento, donde, bueno, la tensión se dirige por paso por los portadores de corriente, y bueno, esta parte se empieza a regular la tensión y se abre o se cierra el dispositivo, dependiendo también si es un PNP o un NPN. De ahí tenemos los transistores tipo MOSFET, que son hermanitos del FET, los cuales, bueno, la compuerta está eléctricamente aislada del canal mediante una fina capa de óxido de silicio, y las cuales se confiere, pues, de ciertamente las características son muy especiales dependiendo igual en qué se vaya a utilizar. Los circuitos con MOSFET son, pues, altamente inmunes al ruido, consumen muy poca potencia y son muy flexibles. Además se prestan a la integración de colocar dos tipos de MOSFET, en este caso digamos en su estructura. Bueno, dentro de la estructura básica y el funcionamiento del MOSFET, el canal se forma dentro del sustrato, pero bueno, hay una diferencia entre el JFET, como igual lo indica con su simbología, que es la que está aquí abajo. Esta, bueno, está eléctricamente conectada a la fuente y no a la puerta, aunque la puerta y el canal pues ya no forman una unión PN, sino que hay una terminal que controla la conductividad del canal, y a esto le llamamos un voltaje GS, que puede ser positivo o negativo. Aquí, bueno, ya manejamos que se puede manejar con voltajes muy bajos, y bueno, son de muy alta potencia, pueden manejar ya voltajes arriba de los 400 voltios y una corriente también muy alta. Dentro de las menciones de otros transistores, pues está el UTG, que también es otro tipo de transistor que se utiliza, y bueno, los transistores IGBT, y así hay otros que se manejan. Bueno, tenemos también perdónenme, es el Rufus. Tenemos también lo que son los encapsulados. Estos, bueno, son muy importantes, ya que así es como podemos identificar cuál es el uso que vamos a utilizar dentro de nuestro circuito,
ya que los transistores, los diodos y los demás semiconductores se identifican con referencias. Estas pues permiten que saber sobre el encapsulado, también las letras, los números, en este caso la matrícula que se lleva. Y bueno, el sistema americano, que está establecido por el JEDEC, el JEDEC, bueno, ellos asignan para los transistores el número 2, seguido por la letra N, y luego ya un número entre el 100 y 1999. Por eso es ahí, bueno, los ejemplos, que era lo que les decía, los más usados, el 2N2222, 2N3904, 2N3055 y así sucesivamente. También hay un sistema japonés que se llama JIS, JIS, Japan Industrial Standard. En ellos se identifican con el número 2 y después la letra S. O otra letra, bueno, lleva otra letra que es puede ser A, B, C y D, según el tipo y la frecuencia de trabajo con la que se utiliza el transistor. Un ejemplo, bueno, puede ser el 2SA1187 y maneja los números, maneja ahí la nomenclatura entre los números 10 y 1999. Tenemos también el sistema europeo, que utiliza las letras A y B para ya sea el material, si es de germanio o es de silicio, y luego va seguido de alguna otra letra, que sería la C, D, F, L y la U, según la potencia y la frecuencia, y después va con otra letra que sería la X, Y y Z, también la W, y según el uso que se le vaya a dar. Y también tenemos el número, que maneja la misma escala de número que el americano, que es entre 100 y 1999. Y los ejemplos, un ejemplo de un transistor con esa nomenclatura puede ser el BC108 o el BF239. Además de estos sistemas de identificación, algunos fabricantes tienen sus propios sistemas de numeración. No llevan a fuerza el mismo establecimiento de cada región. Ya depende también de algunos de los fabricantes, como Texas Instruments, que tiene su sistema utilizando las letras TIP o TIP L o TIP S. Y pues un ejemplo con un transistor que utilizamos mucho en las prácticas ya es el TIP 31 o el TIP 32. Ahora, bueno, ya para terminar, solamente un dato, ya que en el siguiente tema ya vamos a ver los instrumentos de medición. Hay una forma en la que ustedes pueden identificar si su transistor está en funcionamiento o no. Esto porque acuérdense que funciona como un diodo. Así que si ustedes vienen y lo colocan en continuidad o en resistencia, en este caso en ohmios, no le vayan a poner kilo ohms, pónganle en ohmios, porque en este caso debe ser parecido a la de un diodo, que es de 0.7 ohms aproximadamente entre la unión, en este caso entre la base y el colector. Y si marca un valor bajo o igual o cercano a 0, también está bueno. Perdón. Si marca el 0.7 o 0.8 o algo así en esas resistencias, eso quiere decir que está bien, ¿vale? Pero si marca un valor más abajo de 0.7 o un valor igual o cercano, muy cercano a 0, eso quiere decir que está en cortocircuito. Y si no marca absolutamente nada, el transistor, eso quiere decir que está abierto, que ya se quemó, que ya está totalmente abierto. Hay unos
multímetros que ya tienen ahí para poder medir para poder medir las ganancias. Ya viene con su CBIE y CBIE para los transistores PNP y NPN. Y bueno, esto lo vamos a ver dentro de las prácticas que vamos a ir realizando. Bueno, voy a ir realizando para que ustedes los puedan realizar en casa. Bueno, esto fue el final del primer capítulo del mini curso de electrónica básica, donde muestro pues la mayoría de los componentes, más no son todos, todavía faltan tiristores, trías, disipadores, microcontroladores, toda esa parte. Pero para empezar, para aquellos que apenas están empezando y quieren ir entendiendo esto es lo primero que se utiliza. Bueno, yo soy Tony de Tech Machine y recuerden, porque todos somos ingenieros, Tech Machine. Nos vemos hasta el siguiente capítulo. Recuerden que también estoy con el Consejo de Ciencia y Tecnología de aquí de Costa Rica, así que espero puedan hacer compartir este video. Recuerden que es para que lleguen a todas las personas que estén interesadas en la electrónica. Hasta luego. Buenas tardes.